Si te gusta jugar los juegos de Nintendo Switch en tu PC, como a mí, o estás cansado del drift de los Joy-Con, este es tu video porque te voy a presentar la versión Pro de los Joy-Con, que además de tener unas palancas que sí funcionan, sin drift, son mucho más ergonómicos y traen funciones que mejoran tu experiencia de juego, como el RGB que da más FPS. Además de que estos Joy-Con Pro te sirven tanto para jugar en la Switch como en el PC. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Lo primero es que estos guapetones son los Stellar T5 de QRD, y como ya lo dije, son los Joy-Con Pro. Vienen en esta caja todo guapa, y una vez que los abrimos, viene como siempre manual de instrucciones que hay que leer, y una cosa que me encantó, esta cruceta intercambiable, que a mí me parece que está mucho mejor que la de la Switch. Consejito, usar esta que se parece a la de Xbox, que va mucho mejor. Como ven, los Joy-Con traen esta forma que la hace mucho más ergonómico y para horas de juegos largas, mucho mejor que los Joy-Con originales. Eso sí, son un poquito más grandes, lo cual, bueno, también si tienes una mano más grande como las mías, va mucho mejor. Pero ¿cuáles son esas funciones magníficas que traen estos Joy-Con que lo hacen mucho mejor que los originales? Además de que las palancas sí funcionan, no tienen drift porque son palancas magnéticas, es decir, que nunca te van a fallar. Lo primero es que tienen botones configurables en la parte de atrás para hacer más cómodos muchas opciones en juegos competitivos o juegos que requieren de muchos botones. Y con el modo turbo que traen puedes configurar varias acciones en un solo botón. Pero lo mejor es que podemos usar estos controles tanto en PC como en la Switch. De hecho, para la Switch ya vieron que es súper fácil, igual que los Joy-Con, los conectas y listo. Que también los puedes usar por separados o como un control individual. Pero si nos vamos a nuestro PC, podemos usarlo en todos los emuladores de Nintendo Switch, incluso en juegos de Steam, Epic y cualquier juego de PC. Simplemente cogemos nuestros Joy-Cons, los ponemos a sincronizar y en nuestro PC activamos el Bluetooth. Y ahora sí, en la configuración de Bluetooth le damos a añadir dispositivo Bluetooth y ahí me detecta el Joy-Con L. Hacemos lo mismo con el Joy-Con derecho y una vez conectado el Joy-Con derecho y el Joy-Con izquierdo, nos quedará en el Bluetooth una cosita tal que así y listo. Pero antes no pensarás ponerte a jugar con esa marca de agua y toda fea, así que primero activa tu Windows y para eso te recomiendo el patrocinador de este video, Keysoft, que ofrece claves de software o 100% legales y oficiales al mejor precio. Y lo mejor de Keysoft no son sus increíbles bajos precios, sino que tienen un servicio al cliente 24/7 todos los días de la semana de por vida. Como ustedes pueden apreciar por acá, el canal tiene un código de descuento que pueden usar, ya sea para obtener un 62% de descuento en las keys de Office o un 50% en las claves de Windows 10 y Windows 11. Simplemente tienen que copiar el código que van a usar. En mi caso yo voy a usar el código para comprar la key de Windows, seleccionamos el producto que queremos y ya ven que de normal tiene este precio y lo vamos a bajar aún más con los códigos. Le damos a añadir el carrito y nos vamos a pagar y acá vamos a aplicar el código de descuento del canal y como ven nos otorga aquí nuestro super descuento y nos queda a un precio regaladísimo. El proceso de pago es muy sencillo, simplemente le damos en registrar, llenamos todos nuestros datos, damos en continuar y aquí en el método del pago le recomiendo este de acá, es el más seguro y es el que nos permite pagar con PayPal. Y vamos a continuar, procedemos con el pago y aquí ya nos sale la opción de pagar con PayPal, es lo que yo les recomiendo. Y ahora aquí tengo mi emulador, tengo el Yuzu abierto que también funciona para Sudachi, Tsuyu, Ryujin y cualquier emulador de Switch y simplemente aquí en dispositivo de entrada ya me aparece tanto el Joy-Con izquierdo como el derecho o si queremos usar los dos Joy-Cons a la vez le damos aquí y como ven ahí ya funciona y funciona el giroscopio. Yo por acá ya lo separé porque me gusta usarlos así y como ven el giroscopio es súper preciso. Lo mejor es que si me voy a Steam me lo reconoce, eso sí por defecto como ven lo reconoce como un mando individual, es decir el Joy-Con L por un lado y el Joy-Con R por el otro. Si quieren combinarlos aquí simplemente bajan acá y miren que ahí está la opción de combinar partes de un Joy-Con, la seleccionan y ya nos deja usar el mando como uno solo. Como ven ya ahí funciona todo a la perfección y lo mejor es que aquí también podemos activar el giroscopio para los juegos que son compatibles evidentemente. Y hablando de giroscopio yo no les había hecho una prueba de qué tal funcionaba, así que aquí le dejo una prueba más o menos en cortes para que lo comprueben. La verdad era lo que más me preocupaba porque es lo más importante de un Joy-Con, pero es súper preciso, todo lo preciso que puede ser un Joy-Con, claro está. Y también al final del video les voy a dejar una prueba del giroscopio pero en PC, porque ya saben que en este canal lo que más nos gusta son los emuladores. Ya sabes, suscríbete que subo mucho contenido de emuladores. Y bueno, aquí díganme si creen que a la última le pego sí o no. ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno, casi. Y como somos gamer, el RGB es súper importante y podemos cambiar entre varios colores, cambiar el modo en que se muestra el RGB o desactivarlo si no nos gusta o bajarle el brillo para no molestar en la noche. Ahora bien, como todo en la vida, tiene sus desperfectos. Primero, evidentemente son un poquito más pesados que los Joy-Con. Esto se compensa con que su forma hace que sea más ergonómico, pero al ser más grandes son un poquito más pesados. Y lo segundo es que los gatillos son botones como tal y no pues gatillos como los de la Switch, es decir, A o B, no tienen recorrido. Y por último, porque este ya es por gustos, los botones son botones mecánicos, que a mí me gustan más que los de la Switch, pero esto ya depende y va por gustos. Hay controles que son mecánicos, que les gusta más a algunos y otros los botones tradicionales, que teniendo en cuenta la calidad de los botones de la Switch, de los Joy-Cons, estos están bastante bien. En conclusión, si tú no quieres más drift o unos Joy-Con Pro o estás pensando en comprarte unos Joy-Con para jugar en PC, estos son una excelente recomendación. Abajito obviamente vas a tener los links y decir que yo no los compré, me los envió QRD, aunque no están patrocinando este video, por lo cual la opinión es la que yo tengo. Llevo 2 meses usándolos y están bastante guapos. Me despido de ustedes dejándoles esta partida del nuevo Wario, perdonen mi cara estúpida de concentración, pero es para que vean que los
los Joy-Con funcionan de las mil maravillas, el computador los detecta súper bien, en la Switch evidentemente va sobrado, pero con los emuladores de PC es que va súper fino. Y eso que mi PC no traía Bluetooth por defecto, sino que le compré uno de estos USBs que vienen, que no tiene tan buena señal y aún así es bastante preciso. Ya sabes, suscríbete que subo mucho contenido de emuladores, os quiero mucho, bye. Choo choo. Scan.